Bueno, pues fue una sintonía que nos recuerda que estamos en esta casa en Radio Realejos, en este espacio de Tanemir Canario, después de lo acontecido en estos últimos días con motivo de las elecciones. Pues bueno, al final lo más importante de todo es que se ha hecho con absoluta, pues creo yo que normalidad, salvo algún incidente escaso, y sobre todo que el sufragio universal, pues es el que tiene que ser, el que vote el pueblo, y ahí con eso pues nos quedamos. Habrá momentos, sobre todo los compañeros que llevan más este tipo de temas, que lo analicen. Nosotros desde aquí lo que queremos es seguir con la senda establecida de la cultura y de tantos aspectos necesarios. Mire, hoy tengo conmigo al amigo pues Miguel Ángel Pérez Padilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, otra vez por aquí porque llevaba tiempo sin venir. Sí, tuviste pachuchito, tuviste varias cuestiones, ¿no? Y compromisos de cursos que estoy haciendo también de genealogía, que los promovió la Universidad de La Laguna y el Instituto de Estudios Canarios, y la labor magnífica de mi colega genealogista José Antonio González Marrero. A ver si algún día lo invitamos por aquí para que venga, porque sí, es un libro de sabiduría impresionante. Intentamos hacerlo, pero estaba muy liado. Sí. Pero quiero también desde aquí mandar un fuerte abrazo. Me decías tú que yo no tenía conocimiento de que una radio hermana, la de la Villa Mariana de Candelaria, pues hay también un programa que de hace un tiempo también atrás vienen estudiando ese tipo de temas de la genealogía, ¿no? Sí, la verdad que es una compañera mía de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, Toñi Alonso, y la presentadora se llama Gema del programa, ¿no? Sí. Y el apartado pues de genealogía creo que se llama Crónicas de Candelaria. Ajá. Hablan de genealogía y también de aspectos históricos de personajes de la zona, pues más bien de la zona sur de Tenerife, sureste, sobre todo Candelaria, Güímar, Arafo, toda esa zona, pues hablan bastante de su historia y de su genealogía y de su historia familiar, ¿no? Uh-huh. Y de aquí, pues nada, creo que fue el mismo día, 3 de mayo, pues participé, me llamó a través del teléfono y participé en Radio Candelaria y estuvimos hablando un poquito de genealogía y sobre todo también promoviendo la conferencia también que yo iba a dar, que di el 17 de mayo en Los Realejos por el ciclo de conferencias de las fiestas de mayo, ¿no? De las fiestas de mayo, que bueno, una conferencia que estuvo bastante nutrida en cuanto a asistencia de público y personas que también conviven con pues este tipo de temas a diario, les gusta y que cada vez son más adeptos. Yo me quedé sorprendido. Permíteme que salude a Juan Manuel Reyes Cornejo, que está con nosotros, que lleva el apartado de patrimonio. Y él, bueno, se estaban saludando antes. Yo tampoco quiero invadir el espacio de Miguel Ángel. No, pero saludarlo por lo menos. Saludarlo, sí. Porque después estará con nosotros, saludarlo, con Felipe y con Pepe. Y bueno, y ahora que hablan de Candelaria, es muy interesante que él incluso haga incursiones en esa vertiente, porque hay un tema ahí muy interesante de que incluso llegó a tratar la que estaba con los alzados, ¿cómo se llama? Doña Carmen Nieves, sí. García. Y que ese es un campo que no se ha explotado desde el punto de vista de esos alzados y de cómo pervivió un poco la raza aborigen en esa vertiente sur, que fue también el bando de paz y por donde accedieron los europeos, y que hay un trabajo ahí por hacer muy importante en cuanto a la genealogía, ¿verdad? Sí, ahí yo creo que pervivió mucho la tradición oral desde la época aborigen, ¿no? Uh-huh. Y también desde Radio Candelaria, Toñi Alonso me propuso un trabajo conjunto en 1714, en esa época, hasta épocas relativamente recientes, la peregrinación a Candelaria no se hacía sobre el 15 de agosto, no, se hacía en febrero. Uh-huh. Y había gente que lo pasaba mal en la cumbre y morían en la cumbre por alguna tormenta, por congelación, ¿no? Es un tema muy interesante porque yo he hecho varias entrevistas de esa índole y sobre todo el paso de la cumbre. Con el paso de la cumbre no solamente se traían productos de un lado a otro, se hacían negocios y demás, sino incluso se venían apellidos y se venían nombres. Y se concertaban matrimonios. Y se concertaban matrimonios y muchos donis quedaron aquí y se fueron para allá, y al contrario, o si no, incluso apellidos que en el sur tienen una vigencia tremenda, pues también lo tuvieron aquí en las zonas de medianías, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir nada más para que sepan ustedes que nada más que hablar los dos, lo primero que le dijo Miguel Ángel a Juan Manuel es: Reyes, sí, también en Ico del Alto hay apellido Reyes. Sí, sí. Bueno, de formación, bueno, profesional. Bueno, no me dedico profesionalmente, pero como si lo fuera, ¿no? Sí, ¿no? Y en el sentido de las muertes en la cumbre, sí, me propuso pues un trabajo conjunto, porque en las partidas de entierro de la parroquia de Santa Ana de Candelaria, sí, hay una partida
a principios de febrero de 1714, en la que murieron 5 mujeres y las enterraron allí, que fallecieron en la cumbre, ¿no? Yo me quedo sorprendido con eso porque, fíjense ustedes... Incluso jóvenes, ¿no? Sí, exacto, lo que significaba. Es decir, te arriesgabas la vida por una promesa. En ese momento, febrero, nieve, frío, Sí. Temporales. Bueno, hay un hecho y un hito histórico en Los Realejos, que no sé si lo saben, que tiene que ver precisamente con esa peregrinación a Candelaria. No es en lo que es Las Cañadas, es al final del valle, que es la Cruz del Castaño, donde precisamente lleva el topónimo, lleva el nombre, porque allí se refugió una familia, un castañero, para evitar que la tormenta les alcanzara. Salvaron la vida y decidieron después pues crear la Cruz del Exacto. Castaño. Sí, sí. Que no te extrañe que muchas de esas cruces sean expiatorias. Sí, ¿sabes? también, ¿no? Eso, por los fallecimientos, sí. Sí, entonces pues hay una leyenda que se creó desde esa época y pervive en la actualidad por tradición oral, que era, ahora no recuerdo la décima que era, la copla, sí. pero sí era que hacía alusión a que había una joven muy, muy hermosa, muy bella, Sí. de las que fallecieron, y la llamaban la flor de la Gorgorana. La flor de la Gorgorana, aquí. Entonces, pues da pie a pensar que son de aquí, Sí, de la zona en ese momento de Realejo de Arriba, que Sí. era la Gorgorana, hoy en día. Sí. Y claro, esa conexión Candelaria-Gorgorana-Ralejos, pues Toñi Alonso, por eso lo nombro, me propuso a ver qué podríamos conseguir si hacíamos un trabajo conjunto sobre ese tipo y conseguíamos averiguar en qué familia era, en dónde vivía, pero bueno, es un tema muy difícil, muy... Estoy dándole vueltas a la Muy copla complejo. porque me suena un montón. Sí, flor de la Gorgorana. Está enterrada en Santa Ana o algo así. Ahora Sí, no lo sí, recuerdo sí, bien sí, cómo sí. era, pero sí que hay una copla de ese tipo que está rescatada en algunas publicaciones, ¿no? Y Bueno. fue en 1714. Bueno, hoy es un apartado de transición. En ese caso, prepararemos con especialmente Candelaria esa conexión. Como te dije, podemos hacerlo incluso a través de videoconferencia, tener aquí a la compañera a través de esa imagen. Sí, yo hablaré con ella y seguramente está encantada. Si tiene tiempo en el momento que Sí, claro, emitamos, pues sí, perfecto, ¿no? lo haremos. Sin Bueno, problema. en cualquier caso, hacemos, si te parece, un balance de cómo fue la conferencia, de la asistencia de público, que me dije que estuvo bien, que también estuvieron compañeros. Orlando Remón fue uno de los que estuvo, que también estaba Juan Manuel con él en el espacio que llevaba aquí en Radio Realejo, y también más personas, imagino, que bueno, relacionadas con lo que el sector, o incluso del pueblo, que querían conocer algo más acerca del tema, ¿no? Sí, la verdad que la afluencia fue relativamente buena para lo que suelen ser las conferencias, porque es una pena que hay veces que los ciclos de conferencias no va mucha gente, pero bueno, poquito a poco vamos poniendo nuestro granito de arena para que la gente se vaya interesando por todos estos temas, ¿no? Como bien sabrás, o como saben todos ya los oyentes, esa parte de esa historia ya la comentamos aquí, ¿no, Isidro? Que era el documento famoso que tú me pasaste. Sí. Pues claro, Un documento que la amiga Lali González me dejó en su Exacto. día, que es un documento basado en una deuda, ¿no? Sí. Un reconocimiento de deuda sí, y obligación de pago. y obligación de pago, pero claro, de lo que yo te dejé a lo que tú después sacaste, hombre, hay un trabajo por medio Claro. de investigación tremendo, Claro. así que te felicito antes que nada. Y no solo era que ya estaba aquí hablado o contado de palabra en Radio Realejo, sino que la gente pudo observar allí todas las pistas que me daba ese documento, Sí, verlo in situ porque lo tenía escaneado, que si era viudo, pues en 1738, que fue cuando se hizo el documento en Caracas, pues yo hice todo el esquema de, tirando de esa pista de viudo, cómo conseguí averiguar su nombre, ¿no? Pues tenía que ir a las parroquias de Realejo Alto y Realejo Bajo a buscar alguna partida de alguna mujer cuyo marido se llamara Juan Hernández. Lo conseguimos. Después hacía como 2 años que estaba en Caracas, entonces había que buscar algún documento, si existiese, que en 1736, 2 años antes, él hubiera hecho algún documento aquí para viajar a Caracas. Lo descubrí ante el escribano de los Realejos y eso fue otra pista en la que nos basamos para... se lo estoy mandando a Juan Sí. para que lo vea. Vale, en la que nos basamos para averiguar y confirmar que Juan Hernández, que al final conseguimos el otro apellido, Juan Sí. Hernández Molinao. A su vez, las firmas, ¿te acuerdas las firmas que vimos que yo intuía Que la había hecho- que la había hecho solo una persona? Pues ahí les puse las fotos de que
los trazos de las AES, de las UEs, de las Ns, de las Rs eran todos los mismos. Descubrí fehacientemente que Juan Hernández no firmó, porque 2 años antes decía que no sabía firmar en un documento. Claro, y como después firmó también. Y ¿no? además Agustín de Torres, que era el otro realejero, Agustín de Torres y Chávez, el capitán, ese yo suponía que sabía firmar porque era un capitán y era instruido. Sí. Pero tampoco era su firma la que estaba en Caracas. Entonces, ¿por qué? Porque también encontré su firma aquí en otros documentos y las puse en una diapositiva y eran totalmente diferentes. Pues conseguimos averiguar que quien firmó fue el gobernador de la ciudad de Caracas, don Blas de Landaeta. ¿Vale? Exacto. Y después también puse diapositivas también de no solo de temas genealógicos, porque también a mí me puede mi afición como hoy y mi licenciatura como fotografía, sí. Como geógrafo. Sí. Entonces me puse también a averiguar cómo migraban. Pues puse una diapositiva del Atlántico, el anticiclón de las Azores, que es el motor de los vientos del Atlántico, y era el motor del comercio. Cierto. Tú lo sabrás pronunciar mejor que yo. Los vientos del comercio, que le llamaban los ingleses, los trade winds, ¿no? Trade winds, ¿no? Trade winds. Pues se llamaban vientos del comercio, los alisios. Entonces, pues puse eso también para que la gente supiera las vicisitudes. ¿Cómo era? Espérate, te digo enseguida. Trade winds. Happy make me feel. Me acordé. Vale, pues para sentir feliz. Para que supiera la cantidad de miles de kilómetros con los que tenías que atravesar el Atlántico, y normalmente cuando viajabas hacia el Caribe entrabas en zona de influencia de formación de huracanes. Y el desconocimiento de precisamente ese tipo de cuestiones a muchos, digamos, que fueron veleros, digamos que... en esa época eran todos clandestinos. Energías renovables. Claro, pero muchos de ellos fueron clandestinos y no tenían tanto conocimiento, porque tenían conocimiento del norte de África. Estoy hablando ya del siglo XIX, ¿no? Claro. Finales XIX, XX, con motivo de todos los que se perdieron después, como tantos otros que vienen ahora de subsahariano, especialmente a través de Marruecos y demás, pues que muchos de ellos, lamentablemente, el no conocer lo que era ese tipo de sistemas, pues se perdían y aparecían, o incluso, lamentablemente, perdían la vida en uno de esos grandes. Sí, pues era bastante semanas en la mar para llegar, en este caso, a La Guaira, ¿no? También encontré un plano que lo puse allí para que también vieran que no solo era atravesar todo el Atlántico, sino cuando llegabas a La Guaira había un plano de 1778 muy bien ilustrado, en el que se veía la Guaira, se veía toda la serranía que había detrás de La Guaira y Caracas detrás, ya pasada la serranía, en los llanos interiores, ¿no? En un valle interior. Pues tenías que llegar a La Guaira, coger un camino y llegar a Caracas por una serranía. Sí. Y ahí se hacía todo el tráfico de mercancías también con América. Entonces, de La Guaira no era solo llegué a La Guaira y ya está. Tenías que ir unos caminos, llegar a Caracas, de Caracas pues llevar la mercancía que llevabas en los barcos, los que eran comerciantes, y de Caracas o del interior, de ahí pues llevar otra vez la mercancía hasta La Guaira para traerla para Europa. Entonces la mercancía de aquí normalmente eran manufacturas europeas, ¿no? Manufacturas europeas. En Canarias pues podría ser vino y otro tipo de cuestiones. Y de allá pues las materias primas. Hombre, yo ahí sugeriría, por eso con Juan Manuel en una ocasión creo que lo hemos hablado, el libro de un sacerdote realejero, de don Gonzalo Morales, que es La Elvira, Fugados en Velero, o Fugados en Velero, la historia de la Elvira, ese es el nombre correcto, que sinceramente yo le recomendaría que lo leyeran, sobre todo desde ese punto de vista, porque es un documento en donde no solamente narra lo que le dijeron a él, las vivencias personales, entre los cuales estuvo un hombre que tiene mucho que ver conmigo, no porque sea, bueno, es familia mía en cierta manera, porque es el abuelo postizo de mis hijos, que es Ramón García, de la Isla del Hierro, de Sabinosa. Él estuvo allí, él nos contó la historia está contada por él, es tremendo, ¿no? La historia, cuando lo cogían 1, 2 y 3, lo tiraban al barco de forma clandestina, ¿no? Para huir de la Guardia Civil, ¿no? Pero además de eso, es que Gonzalo Morales hizo algo increíble, y fue poner, por un lado, el diario de Colón, lo que decía Colón y lo que ellos vivieron. Y es tremendo. El libro recomendable. No sé si tenía ocasión de leerlo. Pues se lo recomiendo a todo el mundo, ¿verdad? Con un libro clavado. Es clavado. Muy interesante. Y después también esa con la familia de Juan Hernández, que era el menos pudiente de los que estaban en Caracas en ese documento, ¿no? Sí. Y luego estaba el otro realejero, el que le prestó el dinero a Juan Hernández, que era 150 pesos moneda plata,
que era lo que le debía, ¿no? Entonces era el capitán de caballos, don Agustín, porque se ponía el don ahí sí hay que definirlo muy bien. Don no lo llevaba cualquiera, ¿no? Capitán de caballos, don Agustín de Torres y Chávez. Y este hombre era una persona muy importante aquí en Los Realejos, vivía en San Agustín, sobre más o menos las Toscas de San Agustín, que también descubrimos dónde vivían los dos, en la zona de San Agustín, en las Toscas, en la parte del Realejo de arriba, por debajo del convento de frailes agustinos que estaba allí. Y este Agustín de Torres, pues también viajó varias veces a América, mínimo una vez más. Sí. Anteriormente a 1738, porque en 1732 tengo su testamento, que de ahí saqué su firma para cotejarla, para saber que no era la... Fíjense ustedes cómo es el trabajo intenso de un genealogista buscando esa información. Entonces, el testamento de 1732, 6 años antes de él estar en Caracas haciendo ese documento, él hizo un testamento aquí para viajar a la isla de San Cristóbal de La Habana. Sí. No se decía Cuba, se decía la isla de San Cristóbal de La Habana. Vale, entonces, normalmente cuando la gente viajaba o emigraba, este hombre no migraba por necesidad perentoria de mucha hambre o nada. Este viajaba por hacer algún tipo de negocio. Sí, por riqueza, es decir, por hacerse un... Vale, entonces viajó a la isla de San Cristóbal de La Habana en 1732 y testó antes, porque la gente testaba porque era factible, era una y tenían asumido que podrían morir en la mar o allá, o en el regreso. Entonces, pues testaban. Hay gente que hacía 2, 3, 4, 5 testamentos a lo largo de su vida, bien porque emigraban varias veces o bien porque enfermaban gravemente varias veces y temían morir y no haber testado o no haber dejado para el sufragio de sus almas pues determinadas cuestiones, ¿no? Que era lo habitual. Claro. Pues él emigró varias veces. Después me metí con un poco la genealogía de este Agustín de Torres y Chávez, que esa es más fácil de hacer porque como es una persona importante hay muchos documentos que dejó esa familia y además estuvieron relacionados con potentados de aquí y con regidores perpetuos de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, su hija, Rafaela Agustina de Torres, se casó con un sevillano, Francisco de Vida y Roldán. Y aquí tuvieron, al menos que yo haya localizado, tuvieron a una hija, ¿vale? Está Rafaela Agustina y el sevillano, ¿vale? Que se llama Rosa Casimira de Vida y Torres. El nombre, ¿eh? Sí, Rosa Casimira. No, pero esta mujer en el bautismo, yo creo que lo tengo por aquí, lo traje por aquí, en el bautismo de Rosa Casimira, mira, dice... fue bautizada en Realejo Alto el 7 de marzo de 1752 con el nombre de pila Rosa de Viterbo, Casimira, María del Monte Carmelo, Rafaela Josefa Siria, Francisca Jerónima Raimunda, Agustina Bárbara Magdalena, Juana de Nepomuceno, Nicolasa Guillerma. Dios mío, ese era el nombre. Ese era el nombre de Rosa. Agüita. Sí, esta es la Eso se permitía entonces. Sí. Esta es la nieta. Era habitual. Era habitual, sí, en los bautismos, ¿no? Esta es la nieta de Agustín de Torres, ¿vale? La hija de Rafaela Agustina. ¿Cuántos nombres son? ¿Las has contado? No, pero son unos cuantos. Y además, 20. En el bautismo te dice hija del capitán don Francisco de Vida y Roldán, natural de la ciudad de Sevilla, y de doña Rafaela Agustina de Torres, que era la hija de Agustín de Torres, ¿vale? Sí. Natural y vecino de este lugar de Realejo de Arriba y parroquianos de este lugar. Y nació el 4 del mismo mes. Y fue su padrino el doctor don Gonzalo Barroso de Chávez, venerable beneficiado rector de Realejo de Abajo y examinador sinodal de este obispado. Eso es lo que te pone la partida de bautismo de Rosa. ¿Qué pasa? Que el padre se fue para Riobamba, en Ecuador. Sí. Y allí fue gobernador y corregidor de Riobamba. Entonces, Rafaela, la mujer de Francisco de Vida, el corregidor, se quedó aquí con su hija Rosa. Sí. Pero más tarde ella se fue para allá, pero Rosa se quedó aquí, e hizo vida aquí, dejó descendencia aquí. Sí. Que se casó con los Britos Gordejuela y Mesa, con un tal Nicolás, que eran patronos de los conventos de agustinos de los Realejos, porque descendían de los Gordejuela. Sí. Vale, eran familias potentadas. No, llevaban el brito, ¿eh? Sí. Rosa se quedó aquí y Rafaela, su madre, se fue para allá a dar con su marido a Riobamba. Y allá, yo me imagino, porque no lo he encontrado aquí, allá tuvieron otro hijo, sí, un hermano de Rosa, Ciro, con C, Ciro de Vida y Torres.
Y ahí ya encontré, ya buscando por internet, hay un montón de publicaciones, aparece y lo encuentras por internet. Tú pones en internet Francisco de Vida y Roldán, y aparece Ciro de Vida y Torres, y aparece un montón de documentación porque hubo un escándalo en la época ya con este Ciro, porque su mujer, él se casó con una de la alta sociedad de Riobamba en Ecuador, María Chiriboga y Villavicencio, y al poco tiempo ella se lía con un tal Ignacio Barreto y entró en juego una tercera persona que era Eugenio Espejo, que era un médico y un intelectual de la zona de Ecuador, y ahí estaba en contra de esta familia Chiriboga porque se habían metido con los indios de allí. Entonces le sacó todos los trapos sucios en una publicación que se llaman Cartas Riobambenses. Le cambió los nombres, pero todo el mundo sabía a quién se referían, y sacó a relucir pues la infidelidad, todo eso, y fue un escándalo, hubo pleitos, y todo eso está un sálvame de la época. Sí, exacto. Entonces todo eso está y lo puedes. Fíjate tú, lo que partimos de un documento que tú me trajiste, se abren mil cosas para investigar. Les voy a decir, porque resulta que, como sabes, tenemos una conexión muy directa, y que nos están siguiendo desde allá, nos siguen desde América, desde muchos apartados, gente que está relacionada con este mismo tema y demás, y la historia les encanta, todo lo que es la genealogía. En Venezuela nos siguen, así que, oiga, capaz que de Venezuela nos manden alguien y nos digan, pues mire, este caballero de cuestión y demás. Claro. ¿Y qué fue de Juan Hernández, el que estaba en Caracas? Pues no lo sé. ¿Y si pagó la deuda o no al final? ¿Y si pagó la deuda o no? Pues no lo sé. Había que ir a los archivos de Caracas a ver si murió allá, porque yo no lo he encontrado que haya fallecido aquí. Bien. ¿Vale? Incluso él dejó aquí 2 hijos cuando se fue para allá, porque él era viudo, y dejó 2 hijos a cargo, y en el poder ese, antes de irse para allá, dejó 2 hijos a cargo de un fraile del convento agustino y de su hermano Gregorio Hernández Molinao. Sí. ¿Vale? Al final se le murió uno. 2 años después, en 1740 se le muere uno, que lo localicé yo aquí en las partidas de entierro de Ralejo Alto, y al final solo le quedó uno, que era Agustín. Sí. Y de ese yo no he podido encontrar aquí todavía ninguna referencia, ni en matrimonios, por lo menos en los Ralejos, ni matrimonios ni defunción. No sé si emigró, si se casó en otra parroquia y se fue de aquí, o vete a saber que como estaba a cargo de los frailes agustinos se hizo fraile o algo así. No, y una vez ahí se pierde Ahí se pierde un poquito, porque... A no ser que vayas a la parte religiosa. A la parte de los conventos, porque por ejemplo, los entierros de los frailes no aparecen registrados en las parroquias, ¿vale? Y mira, salvo que le haya hecho alguna misa. Y le pasa lo mismo que a las monjas, que también le cambian los nombres a los frailes. Eso nunca lo he sabido yo. Sí, pues puede ser, porque suelen tener un nombre. Luego, cuando se convierten en consagrados, cambian el nombre. Es igual que Sor. Sor de Santa, no sé. Mi tía abuela es Magdalena Pérez, y sin embargo Pérez Rodríguez. No, y después tienes que hacer una diferenciación también entre las que son de velo y las que son legas, ¿sabes? Vale, claro. Y esto es un problema porque son los de clase alta y los de... Y después son los que son de clausura y demás. Por ejemplo, 2 hijas de Agustín de Torres y Chávez, hermanos de San Rafael Agustina, que se casó con el sevillano. 2 hijas se hicieron monjas de velo negro en el convento agustino de Recoletas de San Agustín, y yo tengo ahí encontré las dotes para hacerse monja. Muy bien, bueno, pues se nos está acabando ya el tiempo en el día de hoy, porque hoy, claro, estamos en un apartado dentro de esta semana especial que tenemos que vivir. Y bueno, pues desearles antes que nada un feliz día de Canarias, que es el día de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Aunque nosotros celebramos Canarias todo el año, porque hablando de estas cosas estamos celebrándolo, y también le estamos poniendo pues a la gente en su, digamos... A veces se echa de menos, Isidro, que en ese día de Canarias se traten precisamente más estos temas y no tan bueno, lamentablemente es lo que nos pasa a los canarios, pero bueno, yo pongo en valor, porque eso me lo dijo un día una persona que yo admiré mucho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la canariedad, y que me dijo: Isidro, no es lo que hagan los demás, es lo que tú puedas aportar. Si quédate siempre tú con lo que tú puedas aportar, porque para ti te parecerá poco. Siempre aportar poco es como cuando alguien dice: no, yo colaboro en la fiesta, pongo una perrita, pero bueno, dice: no, pero es que perrita es como se hace. Y el ejemplo cunde, tarde o temprano cunde, y hay mucha gente joven
que escuchándolos a ustedes, pues decide. Y de hecho he recogido frutos. Yo he visto aquí a licenciados en geografía e historia. Tengo un chiquillo ahora de historia. Él que quiere venir a colaborar con nosotros. Tengo al chico este que hizo el ¿cómo se llama? Bueno, es uno de los escultores que ahora está de moda, que es Villero, Alejandro, que hizo el, ¿cómo se llama? Manifestador, ¿no? En la parroquia del Apóstol Santiago. Es decir, estamos creando también en cierta manera esas inquietudes por nuestra tierra y nuestra seña de identidad. Y la continuidad de un lugar y de su gente y de sus tradiciones pasa por esto. Los demás... Sí, y por nuestros antepasados, porque ellos fueron, nosotros somos. Bien, pues bueno, nos quedamos con eso. Como digo, que tenemos tantos calderos al fuego. Muchísimas gracias a ambos y seguiremos hablando de todo. Muchas gracias y feliz día de Canarias. Saludos, igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, Juanma se queda con nosotros, que ahora viene con nosotros, ¿eh?